sí apareció el dinero para bajar el impuesto a los bienes personales para facilitar un blanqueo que subsidiara un dólar barato, para bajar el impuesto a los autos importados, para bajarle los aranceles a 50.000 autos chinos con un costo fiscal de 300 millones de dólares mientras no había para los jubilados, para bajar impuestos internos a la electrónica o a los automóviles, para bajar el impuesto cedular o eliminarlo, para la compraventa de activos inmobiliarios y de propiedades, como están planteando en la reforma laboral que entra por Senado, para derogar la devolución del IVA al consumo, como hicieron unos meses recién llegados, subiendo efectivamente el peor y el más regresivo de los impuestos como el IVA. Hubo también espacio para aumentar el impuesto a las ganancias personales. Hay también espacio para bajarle el impuesto a las ganancias corporativas en las escalas medias y altas a un puñado de empresas que pudieron mostrar beneficios este año, mientras a todas las demás que van a mostrar quebrantos, nada. Hay también lugar para, por algún capricho, hacer obligatorio un fondo de cese que ya rige de manera voluntaria y que, como no ha tenido mucha adhesión, lo transformamos en obligatorio y lo subsidiamos desde el ANSES. No había para los jubilados, no hay para garantizar la movilidad de las asignaciones familiares que están derogando en este dictamen, y sí hay para subsidiar los despidos. ¿A dónde cuernos está la igualdad, está la libertad? ¿Alguno de todos los oradores que ayer brillaron por su ausencia en la comisión que va a acompañar este dictamen, perdón la provocación, lo pido con total sinceridad, ¿va a haber alguien que dé alguna respuesta a todo esto? ¿Por qué hay degeneración fiscal cuando uno pide sostener gastos y no hay degeneración fiscal cuando uno produce exactamente el mismo sentido en las cuentas públicas? Por supuesto que estamos todos a favor de bajar impuestos. Lo que pasa es que hay que hacerlo manteniendo la armonía entre los tres atributos republicanos. No hay libertad posible con la sensación de inequidad semejante que estamos sembrando en los distintos estratos, clases y universos del pueblo argentino. No hay libertad posible que se sustente en el tiempo con conflictos de suma cero que se llevan puesta la fraternidad y sin ninguna sensación de igualdad. Es imposible, y es imposible explicar cómo estamos viniendo acá a discutir un presupuesto que el oficialismo defiende como un mantra, que no se puede tocar la meta de superávit fiscal implícita en este presupuesto, que es de 1,5% del producto, y en el Senado mañana están discutiendo una reforma laboral que tiene un costo fiscal de 0,8, es decir, el 60% de ese superávit fiscal se lo están fumando de un plumazo, sin ponerse colorados, sin explicar de dónde sale aquello que evitó que ustedes cumplan con las leyes de discapacidad de universidades y el Garrahan, que era, no sabemos de dónde salen los fondos. Los fondos salen de rentas generales, señores, del mismo lugar de donde ustedes están sacando los fondos para subsidiar los despidos, para que no pague más la compraventa de inmuebles y para que las grandes y medianas empresas paguen menos impuestos a las ganancias corporativas. Miren, les voy a contar algo. En el 2017 nosotros también promovimos en nuestro gobierno una baja de impuestos a las ganancias corporativas, mucho más ambiciosa. Así que estamos total... Escuche esto, escuche la experiencia que relata de lo que con toda la buena intención hicieron en la época de Macri para beneficio de los empresarios. ¿Y qué hicieron nuestros empresarios argentinos con ese beneficio que obtuvieron? Dicho, digo, por el entonces funcionario de Macri que generó esa política, no por un opositor. Totalmente en línea, y lo hicimos de buena fe. Sentimos, probablemente igual que ustedes, y el ex ministro de Defensa, mi buen amigo Luis Petri, no me va a dejar mentir porque compartíamos en ese momento, y ojalá en el futuro lo volvamos a hacer, bancas y discusiones, que todos pensamos que esa baja iba a tener el racional de mejorarle el capital de trabajo y el resultado a las compañías, y que eso iba a ser O sea, hicieron la baja ¿para qué? Para que los muchachos tuvieran más plata, reinvirtieran, abrieran una nueva fábrica, generaran más puestos de trabajo. Pero los muchachos argentinos que hicieron, lo dice... volcado inmediatamente a inversión, a proyectos de capital y a generación de empleo. Bueno, no me deje mentir, diputado. Nos encontramos con un récord de reparto de dividendos y con un récord de expatriación
capitalización de dividendos y de formación de activos externos. No está... O sea, se repartieron entre los miembros de la sociedad el superávit que generaban por la baja de impuestos y fugaron la guita, o en una de esas no la fugaron, por lo menos la llevaron afuera. Lo dice, de nuevo, le estoy diciendo, un diputado que es absolutamente liberal. Está mal. Eso hace la libertad de empresa y la libertad de capitales que nosotros creemos. Pero no hay que pifiar el diagnóstico. Las reformas en condiciones recesivas, como una reforma tributaria como esta, o una reforma laboral que incline absolutamente la cancha, llevándose puesta la negociación colectiva, inclinando el poder en favor de las empresas respecto de los sindicatos o de los trabajadores, no va a detener la recesión. En un primer momento la va a acelerar. Entonces, es de vuelta muy importante. No perdamos de vista la tensión entre la libertad y la igualdad. Bueno, eso es lo que decía justamente Massot y sigue después diciendo otra cosa. Escuchen. Con algunos atributos muy virtuosos, como haber cortado el stocks de la ola importadora con los dólares que no tenemos y no nos pertenecen, y la destrucción de empleo y quién va a pagar eso. Lo voy a explicar un poco más. Esto ya referido al tema de la apertura de las importaciones. A propósito, no digo estabilización. De la ola importadora con los dólares que no tenemos y no nos pertenecen, y la destrucción de empleo y quién va a pagar eso. Me voy a explicar un poco más. La Argentina está, obviamente, ante un exitoso plan de desinflación. A propósito, no digo estabilización, porque yo creo que no estamos estabilizando, pero es cierto que se está desinflacionando. Con algunos atributos muy virtuosos, como haber cortado el financiamiento monetario al Tesoro de parte del Banco Central y haber logrado un superávit fiscal, acabo de decir, absolutamente inequitativo e insustentable. Pero es cierto, se ha logrado. Ahora, también se ha logrado la desinflación a costa del empleo argentino. A costa de estar cada 6 meses manoteando stocks de dólares a troche y moche que le cuestan mucha plata a los argentinos para poder sostener una política monetaria también absolutamente inequitativa y absolutamente insustentable en el tiempo, para implícitamente estar subsidiando el empleo extranjero y que entren bienes más baratos a la Argentina para que los precios bajen. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso se hace en nombre de la libertad. Y es cierto, la libertad de comercio. Yo también tiendo a ser librecambista. Tiendo a ser librecambista con prioridades. Con prioridades puestas en uno de los principales elementos de la geopolítica internacional hoy en día, que es la protección del empleo. Lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Francia. Todo el mundo está protegiendo el empleo, porque hay una gran incertidumbre y es imposible pensar una sociedad de consumidores sin antes pensar una sociedad de trabajadores. La Argentina tiene esa tradición y no se va a borrar de un plumazo. Ahora, es interesante reflexionar quién está pagando esto para entender si esta supuesta libertad librecambista viene aparejada también con igualdad de oportunidades. Porque estar sosteniendo esto primero con un blanqueo récord, el más gratuito de la historia argentina, tuvo un costo fiscal que fue reemplazar esos tributos que se perdonaron por otros tributos. Haber ido unos meses después al Fondo Monetario a ampliar en 14.000 millones de dólares el crédito también tiene un costo fiscal presente y futuro a través de la tasa de interés que pagamos. Y eso también se va a hacer frente en el futuro con rentas generales, con impuestos. Unos meses más tarde, en la plena desesperación electoral, le hicimos una condonación extraordinaria a 7 cerealeras por casi 2.000 millones de dólares en retenciones a la exportación, que también hubo que reemplazar fiscalmente con impuestos. Unas semanitas más tarde, fuimos desesperados a pedir la escupidera a Estados Unidos y también tuvimos que activar un swap para llegar a la elección y para seguir sosteniendo un tipo de cambio que no nos pertenece a cambio de una tasa de interés. Bueno, las tasas de interés de ambos créditos y el costo fiscal del blanqueo o el costo fiscal de la rebaja de retenciones se paga con impuesto a las ganancias, se paga con impuesto a los combustibles, se paga con el impuesto al valor agregado, el más importante y el más regresivo de todos los impuestos. De manera que tengamos totalmente claro que la ola importadora de los bancarizados, de los que tienen tarjeta de crédito, de los que pueden acceder a la importación sin control aduanero, sin ningún tipo de control de calidad y con exhibiciones impositivas, con dólares que no tenemos y que no generamos, la está pagando el IVA de la canasta básica, del hoy y del mañana. Tengan claro que no hay un pelo de igualdad en esa libertad. Bueno, esto es lo que decía Nicolás Massot justamente, y por eso lo poníamos, porque es insospechable de Cuca o de tener.
lo plantea una visión estrictamente liberal, lo absolutamente contradictorio que son los razonamientos y las políticas de cada uno de los expositores de La Libertad Avanza. Ahora escuchemos un poco el otro bando, lo que decía Julia Estrada. Hacemos una pequeña pausa para que encuentren. Las voces claras van a sonar desde Corrientes, la ciudad natal. El T7 vibra, suena sin igual. Al caer la tarde, todos lo sabrás. Con Tito Meixner no te perderás. Noticias, análisis, un mundo por contar. En la radio que nunca deja de hablar. Sintoniza, sentí el pulso real. El aire fresco de un modo radial. Opinión que llega firme y cabal. Es la voz del pueblo, el eco global. Al caer la tarde, todo lo sabrás. Con Tito Meixner no te perderás. Noticias, análisis, un mundo por contar. Muchas gracias. A ver si escuchamos, diputado Venegas Lynch. escuchamos lo que decía A Julia Estrada. continuación, por el dictamen de minoría, la diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidente. Bueno, el día de ayer, entre gallos y medianoche, en el dictamen de los libertarios, de La Libertad Avanza, de Milei, metieron la derogación de dos leyes insistidas ampliamente por 2/3. Estoy hablando de la ley de universidades, de financiamiento universitario, estoy hablando de la ley de discapacidad. Y no hubo muchos libertarios en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda con ganas de defender eso, excepto uno, que se animó, un valiente, y dijo: está muy bien que deroguemos la ley porque no tiene financiamiento previsto. Mirá vos, qué interesante. Yo tengo un listado de cosas que el presidente Milei y ustedes, ¿no?, la bancada ampliamente ahora oficialista, nutrida, votaron sin tener fuente de financiamiento. Voy a repasar. Cuasi eliminaron el único impuesto a la riqueza en Argentina, bienes personales. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento para eliminar ese impuesto? No había. Eliminaron muchos impuestos, gran parte reducidos del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, gasto tributario. No dijeron cómo se financiaba y no nos quieren decir cuál es el costo fiscal del gasto tributario. Ya van 2 ejercicios fiscales donde no nos quieren decir eso. Redujeron de manera temporaria alícuotas de derechos de exportación en junio de este año. Después lo hicieron permanente. No dijeron cómo se financia. Llevaron alícuota 0 a la soja en octubre para poder llegar a las elecciones con el dólar planchado. ¿Cómo se financió esa ganancia extraordinaria de 10 agroexportadores? No dijeron la fuente de financiamiento. Redujeron derechos de exportación a la minería. Tampoco dijeron la fuente de financiamiento. Hicieron regímenes de regularización de activos con baja de impuestos. No dijeron la fuente de financiamiento. Ahora, en el Senado, cosa que tendría que entrar por esta Cámara, pretenden meter en la reforma laboral la baja del impuesto a las sociedades, impuesto a las ganancias. Son más de $2.000 millones para 15.000 empresas beneficiadas y no dicen la fuente de financiamiento. Tampoco lo dicen para la actualización de quebrantos. Tampoco lo dicen para robarle la plata de las jubilaciones a los jubilados, creando este fondo de asistencia laboral para financiar despidos. Ahí sí que no les preocupa la fuente de financiamiento. Quiero decirles, es un argumento muy selectivo
que tiene un objetivo claro: atacar a los sectores populares de la Argentina y atacar a los derechos conquistados. La universidad pública se defiende y lo hemos hecho 2 veces, en 2024, en 2025, insistiendo. También discapacidad, también quiero decir jubilaciones, que Milei vetó, y también quiero hablar del Garrahan y el conjunto de la salud pediátrica. En nuestro dictamen, señor presidente, incorporamos la garantía de toda esta normativa que destruye el presupuesto del oficialismo, el 6% del PBI para la educación, ciencia y tecnología 1%. Quiero hablar de las escuelas técnicas en toda la Argentina, agrotécnicas, técnicas industriales. Están desfinanciándose, se cumple solamente el 3,5% de la ley de escuelas técnicas del 2005 del presidente Néstor Kirchner. Quiero mostrar un gráfico, a ver si se ve. 93% es la caída del financiamiento desde el 2003 a hoy. ¿Quieren destruir la educación técnica en Argentina? Díganlo nominalmente. Lo que acaban de votar, si alguno está viendo, si los argentinos están viendo, es para esconderse, para que no sepamos ese nutrido grupo de diputados quién vota a favor y en contra de las escuelas técnicas. Además de esto, voy a hacer algunas enumeraciones que les molestaron el día de ayer en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Empezaron a gritar. Les dije que el camino de la argumentación tal vez era mejor, así que espero que el bloque La Libertad Avanza reflexione. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene un ajuste en este presupuesto respecto del 23 del 25%. Las asignaciones familiares, a las cuales les eliminan la movilidad de las asignaciones familiares. Eso están votando. 87% de caída. La asistencia financiera a provincias y municipios se eliminó. 100% de caída. Becas estudiantiles, 76% de caída. Comisión Nacional de Energía Atómica, 53% de caída. Bono a las jubilaciones, 46% de caída. CONICET, 39% de ajuste al CONICET desde el 2023 a hoy, por el ajuste del 24, por el ajuste del 25 y por el ajuste del 26, con una inflación del 10% que todos saben que no van a cumplir, más ahora que actualizaron la movilidad del dólar con bandas cambiarias que van a la inflación T-2. El dólar va a subir en torno al 2,5, no al 1% mensual. Dirección Nacional de Vialidad, acá hay diputados y diputadas de todas las provincias, el ajuste ya lleva 73,5%. Quiero seguir con la propia Policía Federal Argentina, 35% de ajuste, el INTA 45% y el INTI 49% de ajuste. ¿Saben qué es lo que se aumentó? Adivinen. Capaz que leyendo Twitter uno se da cuenta por todos los periodistas pagos y tuiteros pagos. La CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, se lleva el premio a la partida con el mejor aumento. 19% de aumento para la CIDE, un aplauso. La verdad, qué bien la paritaria de la CIDE. Se llevó un gran aumento en el presupuesto nacional. Habiendo dicho esto, quiero hablar del oscurantismo y poca transparencia del actual canciller, que está para blindar el acuerdo financiero con Estados Unidos en ese lugar y para impulsar el acuerdo comercial con Estados Unidos, cuando vino Pablo Quirno en su rol saliente de secretario de Finanzas a supuestamente dar información sobre el acuerdo del swap. No dijo nada. Este presupuesto 2020... Bueno, esto es lo que decía y mucho más Julia Estrada. Vamos a seguir. Mañana se nos terminó el tiempo por hoy.